Desde que yo estaba chiquillo, desde que empecé la primaria, tuve muchos síntomas de trastornos psicológicos desde los 6 años, 7, 8. Tenía terribles sensaciones, terribles pensamientos que me atormentaban y algunos de estos síntomas regresaron a mí durante mi adolescencia. Y ahora quiero hablar un poco al respecto y quiero explicar por qué creo en las teorías del psicoanálisis y en el trabajo de Sigmund Freud. Pues todo comenzó, yo nací en 1990, yo tengo 26 años. Y en el 94 mi madre unió su vida a la de mi padrastro y era cuando yo empezaba el kinder. Eh, Más o menos, bueno, ella nos hizo creer que ese señor era nuestro padre, le dijo a mi hermano y a mí que este hombre con el que ella acaba de unir su vida era nuestro padrastro. Ella tenía apenas unos cuantos días de conocerlo cuando lo trajo a vivir con nosotros, por así decirlo. Y pues nosotros creímos que el señor era nuestro padrastro. Y pues todo hasta ahí, digamos que todo ocurrió sin sobresaltos. Sin embargo, un pocos años después, más o menos creo que fue en el 95-96, comencé a tener terribles síntomas. Lo que el día de hoy yo eh, considero que fue un toque religioso, yo lo comencé a sufrir a los 6 años más o menos. Tenía terrible, no podía dejar de pensar en insultos contra Dios, uno tras otro, y no podía dejar de pensarlo. Y por más que trataba de no pensar en insultos contra Dios, no podía evitarlo. Y para disminuir la ansiedad que esto me causaba y la culpa, yo oraba y oraba durante horas. Durante varios me duró este síntoma, a la vez que también sufrí encópresis, que es un trastorno de la eliminación. Es decir, que yo tenía problemas para defecar en el baño. Y bueno, ya lo he mencionado antes en otro de mis videos. Es un trastorno en el que la persona, según el psicoanálisis, regresa a la etapa sádico-anal. Pero eso lo explicaré después. Yo tenía problemas y, bueno, vamos a decir, defecaba en mi propia ropa, me hacía encima, por así decirlo. No sé cómo llamarlo de otra forma. Este, También tenía enorme sensación de irrealidad. Pensaba y sentía que estaba en una realidad falsa y me cuestionaba si realmente estaría yo en una... volteaba hacia todos lados, sentía ser solo una sombra, ser solo un recuerdo, ser solo un pensamiento, ser solo una caricatura, ser solo parte de un libro. Durante años esta idea me atormentó, la idea de ser solo una idea, la idea de no existir, de estar viviendo en una realidad falsa. Yo viví desde los 6 hasta los 8 años con estos terribles síntomas. Ya en la adolescencia estos síntomas regresaron. Yo me dudaba ser o no ser real, volteaba hacia todos lados, me preguntaba a mí mismo, me cuestionaba si no era yo falso, si no era yo solo, si no vivía en una realidad falsa, es la idea de la de realización. Y también me regresó el toque religioso. Volví a tener pensamientos contra Dios y yo trataba de no pensar en esto. De hecho, por esa época me topé con el versículo de la Biblia que muestra que sí hay un pecado imperdonable y yo me la pasaba horas y horas cuestionándome si no habría ya cometido ese pecado imperdonable, que consiste precisamente en insultar a Dios. Así se puede entender, porque se llama blasfemar contra el Espíritu Santo. Me topé con ese versículo, ahorita no lo recuerdo. Pero bueno, estas ideas me atormentaron durante muchos años. Primero durante mis primeros años de primaria y luego ya en la adolescencia. Aún en medio de estos dos picos que tuve de mis síntomas psicológicos, aun cuando no, en el periodo, en medio de esos dos picos, aún sin tener precisamente esos trastornos, en el periodo de tiempo que hay entre la adolescencia y mi primer periodo de síntomas, que fue de los 6 a los 8 años más o menos, en ese periodo intermedio yo tuve terribles sensaciones de pérdida, angustia, incertidumbre, como si nada tuviera sentido, como una especie de depresión, pero, eh, pero un poco distinta, como si no hubiera, como si no nada tuviera sentido, como si estuviera yo completamente perdido, condenado. Y pues todo esto yo lo cargué durante muchos años hasta que finalmente a la edad de 20 años yo entré a estudiar psicología y ahí fue cuando todo comenzó a tener explicación. Más o menos
Las teorías de Sigmund Freud me pueden ayudar a entender que todos estos síntomas me vinieron por la unión entre mi madre y mi padre cuando tenía 4 años, ya que el TOC religioso es una manifestación de problemas emocionales hacia el padre. Es decir, mi TOC religioso era un reflejo de la representación emocional que yo tenía de mi padre biológico, de mi padre de crianza. Por poner un ejemplo, la, el, la incópresis, es en realidad una regresión predípica. ¿Qué es esto? Que la persona, el niño era un niño en esa época, de 6 años, estaba regresando a la etapa que según el psicoanálisis se llama la etapa anal, y yo por eso tenía ese problema de incópresis. Este, Según el psicoanálisis existen 5 etapas del desarrollo psicosexual. Primero la etapa oral, que es cuando uno es bebé y más o menos hasta los año y medio de edad, en que un bebé empieza a aprender a ir al baño. La siguiente etapa es la etapa anal, que dura más o menos del año y medio hasta los 2 años y fracción. Y después sigue la etapa fálica. En esta etapa se desarrolla el complejo de Edipo, el cual es el enamoramiento hacia la madre. Y finalmente este enamoramiento se resuelve identificándose con la figura paterna. Y el niño a los 6 años sepulta el complejo de Edipo y en la adolescencia lo revive, pero ya no hacia su madre, sino hacia otras mujeres. Bueno, eso es más o menos lo que ocurriría normalmente. En mi caso no fue así porque yo no tuve un padre durante la etapa oral y anal, sino hasta la etapa fálica, hasta la mitad, que mi padrastro apareció en nuestras vidas y yo ya no pude entonces exitosamente sepultar el complejo de Edipo. Y cuando tenía que comenzar la etapa de latencia, que más o menos a los 6 años, yo no pude superar este complejo de Edipo, este enamoramiento hacia la madre. Y esa es la razón por la cual yo nunca toleré ver a mi madre y a mi padrastro juntos, nunca toleré verlos como pareja. A mí me daba mucho coraje verlos juntos. Y esa es la razón por la cual a mis 14 años de edad yo rompí mi relación con mi padrastro. Y aunque vivíamos en la misma casa y aunque yo creía que él era mi verdadero padre, aún así yo lo odié demasiado con todo mi corazón al verlos juntos. A lo que voy es que mi vida no tuve todos esos problemas y nunca supe cuál era la razón. Y no lo supe sino hasta que entré a la facultad y pude entender la razón por la cual yo rompí mi relación con mi padrastro a la edad de 14 años. Fue porque las neurosis se reviven en la adolescencia. Es decir, los síntomas se intensifican en la adolescencia y así fue conmigo. Y gracias a las explicaciones del psicoanálisis pude entender respecto a la incópresis que padecí y pude entender también el TOC religioso. Y ya que después que acudí a psicoanalizarme, a recibir diagnóstico psicológico, pude entender que lo que yo padecía y padezco todavía es desrealización, y esta la he venido arrastrando por muchos años de mi vida, y esta me fue causada por la unión entre mi madre y mi padrastro, eh, ya que según el psicoanálisis todo es simbólico. Por ejemplo, cuando yo tenía esta incópresis, este trastorno de eliminación del excremento, yo lo tenía porque era una representación simbólica de mis problemas psicológicos. El TOC religioso también lo era. Y la realización fue algo que mi mente hizo para protegerme de la realidad en la que me tocó vivir. Ya que según el psicoanálisis, mi deseo a la edad de cuando era pequeño yo, era deshacerme de mi padre y para poder estar con mi madre. Eso es lo que enseña el psicoanálisis. Y esta etapa se tiene que superar a los 6 años. Sin embargo, yo no lo pude superar. Y a raíz de más o menos cuando yo debía entrar al periodo de latencia en el que el niño tiene que sepultar el complejo de Edipo, yo no lo pude superar. Y de ahí me sobrevinieron todos los problemas psicológicos que he padecido. Pues más o menos esa es la razón por la que yo creo en la teoría del psicoanálisis y en el trabajo de Sigmund Freud. Es más o menos lo que quería decir por ahora. Y pues espero poder pronto curarme o por lo menos disminuir el trastorno de despersonalización que todavía padezco. Es todo.